Hola, muy buen día a todos. Bienvenidos a nuestro devocional diario. Es un gusto saludarles nuevamente. Hoy tenemos preparado el tema ¿de qué manera le asombras? Dice la palabra de Dios en Mateo 8:10. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Maravillar significa admiración o asombro. Hay otra versión de Mateo 8:10 que dice así: al oír esto Jesús se asombró y dijo a quienes lo seguían: les aseguro que no he encontrado en Israel a nadie que tenga tanta fe. Vemos en este versículo que Jesús se maravilló, o lo podemos decir así: Jesús se asombró. La palabra asombro puede tener connotaciones positivas o negativas. En la Escritura hay dos ejemplos de la forma en que Jesús se asombró por la fe de alguien que estaba frente a él. Un ejemplo lo encontramos en Marcos 6, versículo 1 al 6, que dice: Jesús se encontró en su ciudad natal, Nazaret, pero la Escritura dice que ahí no pudo hacer ningún milagro excepto sanar a unos pocos enfermos, porque encontró falta de fe en las personas. El versículo 6 dice que Jesús quedó asombrado por su falta de fe. Aquellas personas que estaban ahí decían: es el hijo del carpintero, y empezaban a murmurar entre ellos y no creían o no se daban cuenta de quién era verdaderamente Jesús. Así que Jesús no pudo hacer muchas cosas ahí, no pudo hacer muchos milagros, y dice la Biblia que hizo milagros en las aldeas de alrededor, pero no en su ciudad, no en donde era su lugar de nacimiento. Y luego también encontramos otro texto que nos dice que Dios se asombró de la fe de otra persona. Lo encontramos en Mateo 8, 5 al 13. Aquí vemos a un centurión que va a Jesús y le pide que sane a su siervo que se encuentra en su casa. Él era un oficial del ejército y está lleno de mucha fe. Él sabe lo que Jesús puede hacer. Este hombre le dice: no es necesario que vayas a mi casa, no soy digno de que entres en ella, mas sin embargo puedes decir la palabra y él puede sanar. Y el oficial del ejército se encontraba lejos de su casa, estaba frente a Jesús, pero sabía quién era Jesús. Y Jesús se queda maravillado de la fe de este hombre. El texto nos dice que el siervo es sanado instantáneamente, al momento. Y dice el versículo 10 que Jesús se asombró de la fe del centurión. Son dos historias muy diferentes donde vemos la fe de las personas, y Jesús se asombra por tal fe. Una fe provocada por la duda y otra por la desesperación o la angustia del oficial. Pero la pregunta de hoy, en medio de este devocional, es: ¿qué es lo que Dios mira en nosotros? ¿Asombramos a Dios con nuestra fe? ¿Cómo se encuentra el día de hoy esa fe que Dios quiere ver en tu vida? Algunas veces nuestras circunstancias nos hacen sentir con duda y nos mostramos en medio de la circunstancia de alguna manera escépticos, o nos mostramos con una fe verdadera en medio de lo que estamos viviendo. A través de este devocional, hoy conocemos la importancia de agradar a Dios por medio de la fe, de no ser como los nazarenos de Marcos 6. Ese día, en Nazaret, muchos se perdieron de experimentar un milagro debido a su falta de fe en Jesús. La incredulidad no permite que podamos ver el poder de Dios y la experiencia de ver sus milagros. A lo largo de nuestra vida hemos podido ver la fidelidad de Dios, y muy seguramente lo has visto obrar en tu vida y hacer milagros en la vida de alguien más. Entonces, si estás pasando por un momento de duda, recuerda lo bueno que es Dios y su poder, y deja que tu fe asombre a Dios. En Hebreos 11, Dios nos habla de hombres y mujeres que experimentaron el poder de Dios y vivieron en fe. La palabra de Dios nos pide
que tengamos fe, solamente creer en el poder de Dios y que Él puede hacerlo todo. Mateo 17:20 nos dice: os aseguro que si fuera vuestra fe como un grano de mostaza, le dirías a aquella montaña que viniera aquí y ella vendría. Nada os sería imposible. Si tuvieras fe como un pequeño grano de mostaza, así de importante es la fe. No tenemos que tener una medida de fe. Lo único que podemos hacer es creer en Dios, en que Él tiene el poder para resolver las cosas, que Él puede hacer algo nuevo, que Él puede transformar. Solamente cree en Dios y Él puede obrar, Él puede hacer algo en tu vida. Así que, ¿cómo está tu fe hoy? No se trata de tener una gran fe, solamente se trata de creerle a Dios. Asombra a Dios con tu fe. Que Dios se quede maravillado de que tú verdaderamente crees que Él puede hacer algo contigo, Él puede hacer algo en medio de tu situación, en medio de tu problema. Para lo que nosotros es imposible, para Dios es posible. Así que te invito a hacer una oración conmigo en esta mañana y dile: amado Padre Celestial, te bendigo, Señor, te adoro porque tú has sido fiel, porque tú has sido bueno. Perdónanos, Señor, si en algún momento nos hemos sentido incrédulos frente al problema, frente a la adversidad, a esa montaña que está frente a nosotros, ese gran problema en el que nos sentimos perdidos, Señor, nos sentimos atribulados. Ayúdanos, Señor, a cambiar las cosas y que en nuestro corazón, Señor, tú puedas encontrar fe, que tú, Señor, te puedas quedar asombrado de que podamos, Señor, creer a lo que tú puedes hacer. Permite, Señor, que en nuestra vida nos encontremos como ese centurión, que no importa la circunstancia, no importa dónde esté nuestra vida, sino que nos encontremos frente a ti, Señor, aun si nuestro problema está en casa, lejos, sepamos que tú ahí puedes resolverlo. Muchos en medio de esta pandemia no han podido ver a sus familiares y sabemos, Señor, que la oración trae respuesta, que tú inclinas tu oído, mi Dios, y aún aunque no podamos ver al familiar, aunque no podamos ver al amigo que se encuentra dentro de un hospital, sabemos que tú ahí puedes obrar. Solamente ayúdanos, Señor, a creer en medio de cualquier circunstancia que en este día alguien esté atravesando. Ayúdanos, Dios, a aumentar nuestra fe y a saber que tú tienes el poder y que tú lo puedes hacer todo. Solamente, Señor, basta que tú lo hagas, Señor, basta que tú lo permitas, que tú lo digas y que nosotros, Señor, confiemos en que tú puedes hacer las cosas. En el nombre de Jesús, te bendecimos y te adoramos. Amén. Que el Señor les bendiga. Me despido de ustedes y que tengan un bendecido día.